Ya por último, solamente me gustaría compartir algunos tips para el examen del CCNA. Realmente a mí me ha tocado ir a presentar este tipo de exámenes varias veces. Eh, por ejemplo, el CCNA lo presenté una vez. Ya también presenté el examen del CISENT. Para el CCNP tuve que presentar 4 exámenes. Para el CCDA un examen. Para el CCDP, por los que ya tenía, ya nada más tenía que presentar un examen. Para el CCSP tuve que presentar 5 exámenes. Para el CCIP, que voy en proceso, ya presenté 2, me falta uno. Entonces realmente sí he ido bastantes veces a presentar este tipo de exámenes en los que realmente lo importante es manejar los nervios, manejar el tiempo. Vamos a ver los tips que yo les propongo. Para antes del examen, el primer paso es registrarnos en Pearson View. Eh, vamos a verlo en la web. La página, como la pueden ver ahí, es www.pearsonview.com. Esa es la única página en la que ustedes pueden agendar su examen en línea. Eh, Hace poco tiempo Cisco sí se podía presentar en dos lados, en Pearson View y en Prometrics. El día de hoy solamente se puede presentar en Pearson View. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es darnos de alta en esta página. La acaban de cambiar. Aquí me dice que seleccione cuál programa me quiero certificar. Aquí vamos a buscar a Cisco Systems. Y aquí es donde podemos hacer el schedule online. Es aquí donde si no tienen una cuenta de Pearson View, tienen que crearla. Aquí dice crear una nueva web account. Realmente los datos que les piden pues son su nombre, su dirección, etcétera. El nombre, el correo electrónico. Si ya habían presentado con algún examen de Cisco, si ya han presentado exámenes con Cisco, aquí tienen que poner un número que les dan al tiempo de presentar el examen. Eso es muy importante que sepan cuál es su número de CSCO, y eso se los dan, como les comento, la primera vez que presentan un examen. Ya que si por ejemplo después del CCNA quieren hacer el CCNP, el CCNA es requisito para el CCNP, entonces tienen que tener ya el CCNA pasado y tienen que presentar con el mismo CSCO. En el caso de que yo ya tengo la cuenta, vamos a ver si me acuerdo del password. Ok. Ya cuando se den de alta, les va a aparecer una pantalla como estas para poder hacer el schedule del examen. Entonces aquí vienen todos los exámenes que ofrece Cisco. Si buscamos el 640-802, este es el CCNA. Este ya no es válido. Si buscamos la información del examen, nos dice que el examen 640-802, que es el CCNA, tiene un precio de $150. Vamos a simular como si lo fuera a presentar. Ya que le di la palomita ahí, me pide que si sea en inglés o en español o en coreano o en ruso o en lo que sea. Realmente yo les recomiendo que lo presenten en inglés. El español, como dice aquí, dice castellano. Esto significa que van a encontrar términos muy extraños en el examen. Por ejemplo, términos como en lugar de roteador, encaminador, en lugar de firewall, cortafuegos, este,
en lugar de, no sé, de switch conmutador, conmutación de paquetes, en lugar de frames se van a llamar tramas. Realmente yo les recomiendo presentar el examen en inglés. Además, si presentan el examen en inglés, van a tener tiempo extra porque su lenguaje nativo no es el inglés, entonces les dan tiempo extra. Le damos next. En este caso yo estoy en Monterrey, pero aquí le pueden poner la ciudad que ustedes quieran y les va a traer, según donde estén, cuáles son los centros más cercanos donde puedan presentar. Marcó error, no sé por qué, Monterrey. Y aquí me dice cuáles son los que están más cerca de mí. Está el aula virtual, este es del TEC de Monterrey. Está el centro NETEC, está Dexis, y luego vienen los de McAllen, Laredo, etcétera. Estos son los 5 lugares más cercanos que yo tengo para presentar. Si están en Monterrey les recomiendo que vayan a Dexis. Esto porque, bueno, no he ido a aula virtual, pero en Centro NETEC, cuando he ido a presentar ahí, el gran problema que he tenido es de que el signo de interrogación no funciona en las simulaciones. En Dexis sí funciona. Entonces realmente si están en Monterrey yo les recomendaría que vayan a Dexis. En otros lugares, México, Guadalajara o cualquier otra ciudad, la verdad es de que solamente una vez fui a presentar a NETEC en la Ciudad de México, pero no fue un examen en el que había simuladores, entonces no sé si funciona el signo de interrogación allá o no. Después de aquí vamos a seleccionar un centro. Como les digo, a mí Dexis no me paga nada, entonces realmente es lo que yo les recomiendo, pero es la opción que ustedes quieran. Le vamos a dar next. Y aquí aparece cuáles fechas están disponibles. Por ejemplo, si yo quiero presentar el 22 de febrero, selecciono el 22 de febrero y aquí ya me aparecen las horas en las que puedo presentar. No sé, por ejemplo, voy a presentar lo más temprano en la mañana que se pueda. Voy a seleccionar. Y aquí me dice que la duración del examen va a ser de 140 minutos. Estos 140 minutos incluye el tiempo de un tutorial del examen para que vean cómo son las preguntas y no pierdan ese tiempo cuando las estén contestando. Si le doy next, me aparece ahí mis datos. Y aquí podemos ver cuánto es el costo del examen. Si le damos next, ya me va a pedir los datos de facturación. Me voy a salir. Ya aquí sigue el payment, confirmar y ya me dan el recibo. Le voy a poner sign out. Lo siguiente que les comento es conocer el examen. Para conocer el examen, si nunca lo han presentado, realmente es importante saber cómo se maneja el examen, qué tipo de preguntas pueden venir, y para esto el SAI de Cisco nos va a ayudar. Vamos al SAI de Cisco para que vean dónde pueden ustedes hacer un tutorial del examen. En la página principal de Cisco nos podemos ir a Training and Events. De aquí nos vamos a CCNA. Y aquí viene la descripción de lo que es la certificación del CCNA. Aquí vienen un archivo muy interesante donde vienen preguntas y respuestas de lo que es el examen. Aquí viene cómo te puedes certificar, que es presentando un solo examen o presentando dos. En caso de presentar dos, cada uno vale $125, entonces en total van a ser $250 en lugar de 150 si presentas uno. Si queremos ver a fondo el examen, en este caso el 640-802,
lo que vamos a encontrar es de que la duración es de 90 minutos y hay entre 50 y 60 preguntas. Eso es lo que podemos esperar del examen. Aquí viene la descripción del examen, cuáles son los tópicos, aquí viene pues el blueprint del examen. Los cursos que se recomiendan. Esos cursos los dan los learning partners como Netec, por ejemplo. El costo sí es un poco alto, estamos hablando de unos 25,000 o 50,000 pesos por ahí. Aquí lo importante es saber que vamos a esperar entre 50 y 60 preguntas. Okay. En esta misma página en la que habíamos entrado el CCNA, está el CCNA Prep Center. Este site se los recomiendo bastante que lo vean. Hay varias cosas que de hecho ni sé que existían. Y seguramente hay otras que no he visto que existen. Pero aquí pueden encontrar mucha información acerca del examen, los juegos que les había comentado cuando vimos Subnetting, aquí es donde están. Si nos vamos a Exam Study, aquí podemos ver que hay preguntas de práctica, la pregunta de la semana. Aquí lo que nos interesa en este momento es ver el tutorial del examen. Aquí pueden ver que también hay algunos videos que pueden bajar en donde explican diferentes temas del examen. Y aquí está el Exam Interface Tutorial, que es el que les quería enseñar. Como podemos ver, este tipo de pregunta es de opción múltiple. Si le ponemos Try Me, yo lo puedo hacer. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. Next. Y aquí, como pueden ver, es la primera era de opción múltiple y nada más había una sola pregunta. En este tipo de preguntas, en los que aquí podemos ver que hay un circulito. Cuando viene un circulito es de que nada más una es válida. Cuando vemos cuadros es de que varias opciones son correctas. En el examen pueden esperar que les digan cuántas son las que son correctas. Entonces, por ejemplo, aquí te dice cuál es el nombre de sistemas operativos de computadoras. Linux, Windows XP y Windows 98. Y aquí te dice escoge 3. Ese es el segundo tipo de preguntas que podemos encontrar en el examen. Otra es el equivalente a relacionar columnas. Aquí, por ejemplo, te dicen cuáles son protocolos de capa 3 ruteados y cuáles son protocolos de ruteo de capa 3. Entonces, los correctos de protocolos de ruteo de capa 3, BGP, IGRP y RIP. Los ruteados, pues son todos los demás, IP, DECnet y AppleTalk. Entonces, otro tipo de preguntas es el relacionar columnas. Otro tipo de preguntas son preguntas totalmente abiertas en las que ellos esperan que tú teclees algo como respuesta. Entonces te va a dar la opción de que tú le pongas aquí clic y tú escribas cuál es la respuesta correcta. El fill in the blank. Otro tipo de preguntas son las simulaciones. En las simulaciones, acá arriba lo que vamos a encontrar es qué es lo que te están pidiendo que hagas. Aquí vas a ver la topología y aquí vas a ver también las instrucciones. Aquí hay un botón que dice Hide Topology. Si le das clic aquí, va a esconder la topología y te va a poner la línea de comandos. Como pueden ver, la línea de comandos la puedes ver cuando le das clic a la computadora que está conectado a ese ruteador. Entonces, por ejemplo, aquí ponerle el hostname, le pone hostname router A, le voy a poner try me, no creo que tenga muchas opciones. Pero aquí, al único router que me puedo conectar en esta simulación es a este, porque ese es el que tiene conectada a la consola. Todos estos no me da la opción, solamente este. Entonces,
Para este caso en especial, esta simulación consiste en configurar este ruteador. Si le doy clic, me aparece. Obviamente no quiero tener muchas opciones, pero por ejemplo le puedo poner config t. Y aquí me dice que este es un demo y que no me va a aparecer. Si le pongo aquí show topology, me regresa a la topología. Si le vuelvo a poner aquí, me vuelve a regresar a la consola. Eso es como podemos navegar en el examen, ver el diagrama y ver la línea de comandos. Aquí podemos ver que hay 3 routers y ese es el símbolo del hub, entonces están conectados a un hub. Otro tipo de preguntas es el que le llaman testlet. Aquí hay que tener mucho cuidado porque realmente son 4 preguntas las que hay que contestar en una sola. Si se fijan aquí hay 4 preguntas. Voy a poner try me. Entonces es una misma pregunta. Te dan esta pregunta y tienes que escoger, en esta número 1 tienes que escoger 2 respuestas. Después en la 2 te preguntan otra cosa y lo contestas. En la 3 te preguntan otra cosa, la contestas. En el 4 te preguntan otra cosa de que escojas 3, lo contestas. Y después de contestar las 4, hasta que no contestes las 4, le das next. Si le das next antes de contestar las 4 y solamente contestaste la primera, obviamente todas estas las vas a tener erróneas. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de preguntas. Cuando le das next te dice, ¿estás seguro que quieres continuar? Le ponemos que sí. Otro tipo de preguntas es el que puedes entrar tú a un equipo. Aquí podemos ver de que hay 4 preguntas. 1, 2, 3. Bueno, hay 3 preguntas nada más. Aquí tú no vas a poder configurar los ruteadores, pero sí le vas a poder poner shows. La gran diferencia de ese tipo de simulaciones es de que no te están pidiendo que hagas una configuración, sino por ejemplo aquí, ¿cuál es la dirección IP de la Ethernet 0? Pues ahí le podemos dar un show IP interface brief o le podemos dar un show run para ver cuál es la interfase que está configurada. Le damos al 2. ¿Cuál es la subnet más de la Ethernet 1? Igual le podemos dar un show run a la interfase Ethernet 1 y ver cuál es la máscara que tiene configurada. Y luego dice, ¿cuál es el número de lista de acceso que está asignada a la Ethernet 0? Igual le podemos dar un show run, ver en la configuración cuál es. Si no te deja el show run, tienes que ponerle algún comando de show. Algunos comandos no lo soportan. El show run, quién sabe si lo soporta en esta simulación en específico o no. Entonces es por eso que debes de conocer todos los comandos de show que existen. Por ejemplo, para ver la lista de acceso. Vamos a ponerle next. Bueno, es que no he contestado nada. Next. No me deja. Seguramente este es el último tipo. Sí, es el último tipo. Esos son los tipos de preguntas que te puedes encontrar en el examen. Aquí dice CCNA Simulation Demo. No sé si sea el mismo. Como pueden ver en esta página pueden encontrar muchas cosas que les va a ayudar a pasar el examen. Este es un video donde explican seguramente el examen, dura 9 minutos. No lo vamos a ver en este momento, pero ya saben dónde está. Y seguramente aquí lo que explican es cuál es las diferentes preguntas del examen. Les recomiendo que lo vean. Aquí pueden encontrar bastante información, bastante información para ayudarlos a pasar el examen. Obviamente en tips para antes del examen, practicar, practicar y practicar. En practicar me refiero a subnetting, supernetting,
configurar EIGRP, configurar RIP, configurar OSPF, todo lo que sea configuración aquí en practicar, practicar, practicar. Hay muchas cosas que hay que memorizar en el examen, realmente son demasiadas. Las distancias administrativas, las métricas, las fórmulas, el, cuál es la eh, cuál es la manera que funciona el spanning tree, por ejemplo, cuáles son los pasos que sigue, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que memorizar. Todo lo que vimos en el curso, a menos de que yo les haya dicho de que no era parte del examen, que realmente lo único que vimos que no era parte del examen fue cómo configurar un access point y cómo configurar IPv6. Todo lo demás sí puede venir en el examen, entonces practicar y memorizar todo. Las distancias de los cables, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es muy importante que sí las tengan porque aunque nada más son 50 o 60 preguntas, no saben qué les van a preguntar. Un día antes de, un día antes del examen, descansar y dormir bien. Eso es bien importante. Yo he tenido compañeros que han ido a presentar el examen después de que no pudieron dormir por los nervios y aunque realmente sí tenían todo el conocimiento para pasar el examen, no lo pasaron. ¿Por qué? Porque no iban descansados. Es importante que un día antes sí duerman bien. Tips durante el examen. Número uno, no nervios. Realmente esto es un examen, no es otra cosa más que un solo examen. No van a perder más que el dinero, digo, yo sé que son $150, pero no se van a morir si no pasan el examen, por ejemplo. No van a ser poseídos por demonios si no pasan el examen. Realmente es simplemente eso, un solo examen. No tengan nervios por el examen. Vayan tranquilos. Llegar temprano, llegar por lo menos 15 minutos antes de la hora del examen es importante. Tienen que llevar 2 identificaciones oficiales para poder presentar el examen. Si no, no se los van a poner. El tutorial que vimos hace un rato va a estar dentro del examen. Antes de hacer el examen, tienen la opción de hacer el tutorial. Yo les recomendaría que lo hicieran para que se vayan acostumbrando a cómo les van a preguntar en el examen. También les hacen una encuesta ahí antes del examen. Les van a dar unas hojas, no tienen que llevar nada al examen, nada, más que las identificaciones oficiales, 2 identificaciones oficiales. Todo lo demás se los pueden quitar, inclusive relojes, todo ese tipo de cosas, la cartera, se las van a quitar y se las van a guardar hasta que salgan del examen. Les van a dar unas hojas, ya sean hojas de papel o hojas de plástico, pero les van a dar unas hojas. Un tip importante es de que si hay algo en lo que no se sienten muy a gusto, en algo que siempre se les olvida, lo que pueden hacer es de que en el tiempo que les dan para el tutorial y para la encuesta, les dan como 20 minutos o media hora, algo así, es un tiempo exagerado, realmente no necesitan tanto tiempo para hacer el tutorial y la encuesta. Ese tiempo que les sobra, no le den next para empezar el examen y usen ese tiempo para que escriban en la hoja o en las hojas o en la hoja de plástico, en lo que sea, cualquier cosa que crean que les pueda ayudar a ahorrar tiempo. No sé, por ejemplo, si no se acuerdan bien del modelo ISO-OSI, pues anotar las 7 capas. Si para subnetting utilizan una tabla, ese es el momento que pueden usar para hacer la tabla antes de empezar el examen. Ya que inicien el examen, revisar el reloj es muy importante. El reloj lo van a tener dentro de la pantalla. Va a ser una cuenta regresiva. Es importante el que planeen durante el examen cómo van a utilizar el tiempo. Si tienen 2 horas para realizar el examen y son 60 preguntas, pues eso quiere decir que en promedio deben de estar contestando en cada pregunta no se deben de tardar más de 2 minutos. Y eso es dependiendo de cuánto dure el examen. Como les digo, si lo presentan en inglés van a tener media hora más. Esa media hora más sí puede ser muy importante. Recuerden que las preguntas de las simulaciones no son como unas preguntas de A, B, C, D. Se pueden encontrar 2 o 3 simulaciones, ahí se van a tardar más de los 2 minutos. Las preguntas de subnetting no le dediquen tanto tiempo, deben de ir preparados para en menos de 2-3 minutos
tener la respuesta de subnetting, porque si no van a perder muchísimo tiempo ahí y no van a terminar el examen. Una cosa importante del examen es de que ya que contestes una pregunta y le des next, no te puedes regresar. Es imposible que te regreses, ya no se puede, no te da la opción. Hubo un compañero que acaba de presentar hace poco que no sabía que no te podías regresar y dejó varias preguntas sin contestar o las contestó así nada más para darle next y después iba a regresar a ellas. Pero cuando terminó el examen se dio cuenta que ya no se podía regresar. Entonces es importante el saber que ya que le das next a una pregunta es imposible regresarte. El mismo examen cuando lo hagas, si lees bien las instrucciones, te va a decir que algunas preguntas que vienen en el examen no cuentan para tu calificación. Ahí mismo te dicen que esas preguntas no están marcadas. Tú no puedes darte cuenta si una pregunta sí va a contar para el examen y si otra pregunta no va a contar para el examen. En algunos exámenes que yo he presentado es muy obvio las preguntas que no van a contar porque son preguntas que no tienen nada que ver con los objetivos del examen y aún así te lo preguntan. Entonces es importante el saber eso y eso les va a servir para que tengan un poco más de confianza en ustedes mismos. El que una pregunta en específico no tengas ni idea de lo que te está hablando, si realmente estudiaste, no puede haber una pregunta que no sepas de qué te están hablando. Y si eso sucede, seguramente es una pregunta que no es parte del examen. Es decir, ahí va a estar, pero no la van a contar para tu calificación. El examen se califica, la calificación más baja es de 300, la calificación más baja es de 1000. La última vez que supe, el pase era de 849 puntos, en una escala de 300 a 1000. Hablando de las simulaciones, ya Cisco por fin comentó al respecto de que si en las simulaciones te daban crédito parcial de las preguntas, porque nadie sabe qué tanto más valga una simulación que una de opción múltiple, qué tantos puntos más sean, eso no se sabe. Lo que Cisco ya dijo es de que si en una simulación te piden hacer 3 cosas y solamente haces 2, sí te van a dar puntos, no es o todo o nada. Eso es importante el saberlo también, de que si en una simulación alguna de las cosas que les piden no funciona, no se queden tan preocupados porque sí les van a dar puntos por lo que sí hicieron. Por último, ¿qué pasa cuando pasas el examen? Cuando pasas el examen en la dirección que diste de alta en Pearson VUE, te van a mandar por correo tu certificado junto con una tarjetita. También te van a mandar una carta firmada por John Chambers, el CEO de Cisco, felicitándote por haber pasado el examen. Y además vas a tener acceso a poder usar el logo de CCNA y puedes ponerlo en tus tarjetas de presentación, por ejemplo. Pues eso es todo. Realmente de tips, los importantes que yo subrayaría sería de que sí se vayan bien descansados y de que usen el tiempo antes de presentar el examen cuando estén las encuestas y el tutorial. Como les digo, es mucho tiempo. Si hagan el tutorial, es importante que lo hagan, pero les va a sobrar tiempo y ese tiempo pueden invertirlo en empezar a escribir lo que crean que les va a ayudar a ahorrar tiempo en el examen. Vean el reloj, vean cuántas preguntas le quedan, siempre van a poder ver en qué pregunta van, cuántas son y van a poder ver el reloj, entonces planeen bien el tiempo.